¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena y a continuación un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Comienza a operar la primera planta potabilizadora móvil en el Saus para atender la crisis del agua sucia en la ciudad. Dejan en libertad al único detenido relacionado con la desaparición de 3 adolescentes en Lomas del Paraíso. Persiste el miedo entre habitantes de la Martinica a un año de la tormenta que dejó 2 muertos y cuantiosos daños materiales. Aunque el arranque del plan emergente para dotar de agua purificada a colonias afectadas por el líquido turbio y con mal olor que distribuye el CIAPA estaba anunciado para el próximo lunes, hoy entró en operación la primera de las 40 plantas potabilizadoras móviles que desplegará el gobierno estatal en puntos estratégicos de la zona metropolitana. Israel Orozco. La problemática, ¿una posible solución? Es lo que ven algunos ciudadanos con el arranque de las plantas potabilizadoras móviles para abastecer de agua potable a habitantes del área metropolitana de Guadalajara, que les llega sucia, olorosa o de plano ni una gota. Pues muy bueno, pues bien, en lo que cabe muy bien. En ese sentido, ¿cómo está llegando el agua a su hogar? Pues hay días buenos, días malos. Hay días que llega muy sucia en las mañanas y hay otros días que normal, pero sí llega muy olorosa. Pues es más limpia que la que normalmente nos está llegando. Ahorita, ¿cómo te está llegando el agua? Huele poquito, un olor raro. La planta permanecerá inicialmente en la colonia El Saus, ubicada en Isla Zanzíbar, poco antes de la primaria urbana Hermenegildo Galeana, una de las zonas con mayor número de reportes relacionados con la calidad del agua. Posteriormente, la unidad recorrerá otras colonias del área metropolitana, cuyas zonas serán anunciadas en los próximos días. Ya hacía falta, la verdad. Sí, no, pinche agua bien puerca salía de las llaves en general y ya no están pasando tanto el agua, quién sabe por qué. Digo, ¿cuántos meses o días llevas con la problemática del agua? Desde antes de que empezara el mundial. Esta planta tiene capacidad para producir hasta 1.500 garrafones de 20 litros al día, como parte del Plan Integral Hídrico que presentó el Gobierno del Estado. Esta es la primera de 40 plantas potabilizadoras que estarán operando en la ciudad, con un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. Aunque no fue posible conocer el funcionamiento del sistema, ya que la persona encargada del módulo señaló no estar autorizada para proporcionar información. En tanto, la Comisión Estatal del Agua informó que estas unidades buscan fortalecer el suministro de agua potable mientras avanzan las obras para mejorar la calidad del servicio. La ciudadanía podrá abastecerse de agua potable llevando garrafones, cubetas o recipientes similares previamente lavados y con tapa. Con imágenes de Joan Plasencia para Imagen, Israel Orozco. Bueno, ¿qué le parece? Ahí tiene usted en marcha la primera de 40 plantas potabilizadoras móviles. Y como ocurre con el agua que llega a cientos de colonias de la ciudad, pues aquí tampoco hay transparencia. ¿Cuánto tiempo permanecerá ahí en el Saus esa planta? No se sabe. ¿En dónde estarán las siguientes? Tampoco. Es información que aún están por definir las autoridades de acuerdo con el boletín que emitieron precisamente esta tarde. Por lo pronto toca conocer cómo operarán estas plantas, cuál es la respuesta de la ciudadanía y en qué medida se convertirán en una solución temporal, claro, a la crisis del agua. Y mientras tanto, la Comisión de Hacienda en el Congreso de Jalisco autorizó aplicar un descuento del 80% a las tarifas del CIAPA en aquellas colonias en donde este organismo reconoce que hay problemas con la calidad del agua. El asunto aquí es que el CIAPA reconoce 200 colonias y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 600. Así que tendrá que encontrarse la forma de llegar a un censo verídico, actualizado, transparente de cuántas son las colonias afectadas. Y la otra pregunta obligada es, ¿cuándo comenzarán a aplicarse estos descuentos? Dijimos 15 días. Una vez publicado, que se publica el siguiente día, 15 días para tener este margen, que puedan solicitarse la información, que la Junta de Gobierno pueda abrir este proceso y pues nosotros confiamos en que pueda haber una sesión
pronto para poder aprobar estos temas. Confiamos en que pueda haber una sesión pronto para aprobar estos temas, dice la diputada, y sí, tiene que ser pronto, no solo por la crisis del agua, tiene que ser pronto, a más tardar la próxima semana, porque después las y los diputados se van a ir 15 días de vacaciones. Este 80% de descuento en la tarifa del CIAPA está autorizado, insisto, solo en comisiones. Falta que este documento llegue al Pleno, que decidan programar una sesión, que lo voten a favor y luego correrán estos 15 días a los que hace referencia la legisladora. Insisto, queda pues el día de mañana y no está convocada hasta este momento ninguna sesión, y la próxima semana, porque después se van 15 días de vacaciones. ¿Y sabe también quién se fue de vacaciones? El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien informó a través de sus redes sociales que a partir de hoy pues se va a descansar. No importan cuáles sean los temas pendientes en el estado, como la crisis del agua en la ciudad o la disputa presupuestal con el gobierno federal relacionada también con este tema. Primero lo primero, las vacaciones por su cumple, lo dice él. El mandatario regresará el próximo 24 de julio. Y como le digo, uno de los grandes temas es el saneamiento del agua que llega a la ciudad. Y en este sentido, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que los ríos Lerma y Santiago continúan presentando contaminación por metales pesados, principalmente por descargas industriales. La dependencia informa que ya identifica a las empresas responsables y que realiza inspecciones para frenar estos vertidos, mientras se implementan plantas de tratamiento de nueva generación para remover los contaminantes. Sí hemos encontrado metales pesados, por supuesto. Y lo interesante es que estamos detectando de dónde provienen los metales pesados, de qué industrias están proveniendo. Y entonces las inspecciones industriales que estamos haciendo, porque efectivamente, como la presidenta dijo, la que mayor descargas vienen son las municipales, pero las industriales son fundamentales, porque ahí es donde vienen metales pesados, realmente productos tóxicos, y en el Lerma es uno de los ríos que tenemos ese problema. ¿Y se atreverán de veras a apretar a los grandes industriales? En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 20,000 millones de pesos durante el sexenio para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma, Santiago y Tula, de los cuales 2,500 millones ya están en ejercicio. En el caso del río Lerma Santiago, que atraviesa Jalisco, el objetivo es recuperar la calidad del agua mediante plantas de tratamiento, colectores, inspecciones a descargas contaminantes, reforestación y acciones para prevenir inundaciones. La cuenca Lerma Santiago Pacífico, con una longitud de 1,360 kilómetros, impacta a 21 millones de habitantes de 6 estados del país, entre ellos Jalisco. Escogimos estos 3 ríos porque, de acuerdo con la CONAGUA, históricamente, y con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, son los más contaminados. Entonces escogimos estos 3 ríos. Se cumplió un año de la tragedia en la Martinica, en Zapopan, escenario de una fuerte tormenta que arrojó un saldo mortal y cuantiosos daños materiales. Imagen Noticias regresó al punto para platicar con sus habitantes y saber, a la vuelta de 12 meses, si el gobierno les ha cumplido y si por fin recuperaron su tranquilidad. Hace exactamente un año la tormenta cambió para siempre la vida de decenas de familias de la Martinica en Zapopan. El desbordamiento del arroyo Hondo provocó una inundación histórica que alcanzó hasta 7 metros de altura en algunos puntos. Dejó 2 personas fallecidas, 144 viviendas dañadas y decenas de vehículos arrastrados por la corriente. Hoy regresamos a la colonia y el panorama es distinto. En el punto donde anteriormente se formaba un tapón al final de la calle Paseo de los Manzanos, ahora se observan obras que permiten un mejor desfogue del agua y buscan reducir el riesgo de una nueva tragedia. Los vecinos ante esto se sienten más tranquilos. Muchas gracias a Dios porque se han venido lluviecitas fuertes y sí nos han ayudado en algo, pues, porque todavía estamos con el miedo, pero ya estamos un poco más tranquilos. Aunque los vecinos reconocen que las acciones han ayudado a disminuir la preocupación durante las lluvias, aún consideran que existen pendientes para brindar mayor seguridad a quienes habitan en esta zona. No mucho, seguimos con el miedo, pues, y
pues si puede dar cuenta, pues ya dejó unos estragos aquí la lluvia, que es un pozo que que tiene desde la primera inundación y no hemos reportado y no han venido a ayudarnos a taparlo, pues, porque pues se sigue deslavando. El Ayuntamiento de Zapopan anunció un plan de intervención hidráulica por etapas, que incluye ampliación del vaso regulador, limpieza de cauces y otras obras para reducir el riesgo de inundaciones. Sin embargo, especialistas y autoridades coinciden en que la Martinica continúa siendo una zona vulnerable por estar asentada sobre un cauce natural, por lo que la prevención y el mantenimiento permanente serán fundamentales para evitar que una historia como la de hace un año vuelva a repetirse. Para Imagen, Charlie Saucedo. Y lo decía una de las habitantes de esta colonia zapopana, ha pasado un año, se hicieron algunas intervenciones, pero a todas luces ha resultado insuficiente. Incluso denuncia en esta nota que hay temas que le han reportado a la autoridad ya correspondientes a este temporal y que no les están haciendo caso. Y en donde tampoco hay tranquilidad es en la colonia Italia Providencia, esto en el municipio de Guadalajara. Vea por qué. Con el riesgo de inundarse están en la colonia Italia Providencia en Guadalajara. En Avenida López Mateos y Calle Colomos hay 6 bocas de tormenta taponeadas con basura que con cualquier lluvia comienzan a anegarse las calles y es un riesgo para comercios de la zona. Me encuentro justo en el cruce de López Mateos y Colomos, en la colonia Providencia, donde se encuentra esta boca de tormenta. Está completamente ya hasta el tope, tapada, y pues en temporal de lluvia dicen comerciantes que tienen el problema. Pero no es la única boca de tormenta taponeada, hay otras 5 acá el sentir de los comerciantes. No, pues nada, pues es que nomás lo dejan pasar, porque pues con las lluvias y todo se trae un chingo de basura y todo, entonces ahí se estanca y se hace prácticamente, se estanca mucho el agua hasta acá arriba, se sube la banqueta cuando llueve bastante, entonces pues no hay como que soluciona eso. Se hacen llamadas, pero no se soluciona nada. El llamado es a las autoridades por el riesgo a los negocios, vehículos y personas que pasan por el lugar. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. La importancia, por supuesto, de que se realicen labores de desasolve en estos puntos y que además haya una supervisión permanente, particularmente durante la temporada de lluvias, de todas las alcantarillas, de todas las bocas de tormenta que en principio permitirían desfogar toda el agua que cae, pero que en las condiciones en las que algunas de estas se encuentran, como las que le compartimos esta noche, pues ocurre todo lo contrario. Se convierte esto en un verdadero riesgo potencial. ¿Recuerda usted el caso de los adolescentes de Lomas del Paraíso que desaparecieron tras su graduación de secundaria? Bueno, en su momento le informamos sobre su reaparición, le informamos también sobre la detención de un hombre que está vinculado con estos hechos y hoy le contamos, pues finalmente, qué pasó con esta persona. El único detenido por la desaparición de Jordan, Justin y Christopher, quienes presuntamente fueron víctimas de reclutamiento forzado tras su graduación de secundaria en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara, fue liberado. Y en este caso el juez consideró que era una detención ilegal porque no había flagrancia, es decir, no estaba la persona cometiendo el delito en ese momento. Nosotros tenemos otra óptica, insisto, pero no eso, la ruta jurídica sigue. Una vez que se decretó ilegal la detención y lo dejaron en libertad, se pidió audiencia para formular la imputación, entonces estamos en espera de que nos fijen la fecha. Además de ubicar a los jóvenes, las indagatorias permitieron la captura del chofer, hecho que ayudó a que los menores pudieran regresar a su hogar. Tenemos datos en la carpeta de investigación que nos arroja que precisamente el motivo por el que liberan a estos adolescentes precisamente es porque se enteraron que ya estaba la persona detenida. Es decir, la detención sí fue un parteaguas importante para que se decidiera, afortunadamente, la liberación de estos adolescentes. Las autoridades insisten en que cuentan con elementos suficientes para imputar nuevamente al chofer que los trasladó, al considerar que no se trató de un simple servicio de transporte, sino de una participación consciente de los hechos. No es chofer de plataforma, es chofer privado. Sí se dedica a hacer traslados para el sector privado,
pero de acuerdo a nuestra teoría del caso, no fue un simple servicio, sino que la persona tenía conocimiento para qué los estaba trasladando. También confirmaron que los jóvenes sí fueron sacados de Jalisco y todo indica que estuvieron en el estado de Zacatecas. La investigación sigue abierta para identificar a más responsables. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, y el seguimiento que le compartimos esta noche respecto a este caso nos obliga a revisar una vez más un asunto delicadísimo en materia de seguridad pública y de impartición de justicia. Esta persona que dice la Fiscalía que está plenamente vinculada o se presume que está plenamente vinculada con la desaparición de estos jóvenes termina puesta en libertad por una autoridad judicial que concluye que la detención que hizo la Fiscalía fue ilegal, que estuvo mal hecha, que no lo hicieron de manera correcta, que lo detuvieron sin que existieran condiciones de flagrancia, ni que pudieran documentarle al juez que esa detención tenía razón de ser. Por eso el impartidor de justicia dice, la detención es ilegal. Y si una detención se declara ilegal, independientemente de todas las pruebas, de todos los elementos, de todos los indicios que pudieran existir, si la detención es ilegal, la persona queda en libertad. No quiere decir que esté exonerada, no quiere decir que no esté bajo investigación, de hecho lo está en este momento, pero lo cierto es que algo se hizo muy mal en el desarrollo de este protocolo, en el proceso de detención, que finalmente terminó en libertad. La Fiscalía del Estado investiga los antecedentes personales y políticos del exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano, quien fue asesinado a balazos la noche del 7 de julio en una heladería de la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara. Aquí se lo informábamos. La Fiscalía detalló que el exedil contaba con una orden de aprehensión que ya había sido cumplimentada, por lo que se descarta que se estuviera escondiendo aquí en el estado de Jalisco. Venía por temporadas, al parecer ya se dedicaba a la música, creo que hasta cantaba, pero duraba periodos aquí cortos, después se iba, regresaba. Respecto a si se estaba escondiendo, efectivamente tuvo una orden de aprehensión, así fue la información que nos proporcionaron, pero en su momento parece ser que fue cumplimentada y bueno, quedó sin efecto esa orden de aprehensión. Por lo tanto, pues no creo que se estuviera tanto escondiendo. Todo parece, dice el fiscal. Bueno, la Fiscalía también dio a conocer los avances en la investigación relacionada con el asesinato de una niña de 3 años en Tlajomulco. Su madre, quien fue localizada lesionada en la escena del crimen, hoy está bajo investigación. Y bueno, las causas de la muerte fue por asfixia mecánica por compresión. La madre, bueno, quiso aparentar... Quiero pensar que quiso aparentar algún suicidio, se cortó parte de las muñecas. Su estado de salud es estable, ella no corre ningún riesgo. Ya fue puesta a disposición. Mientras tanto, fue ya vinculado a proceso el conductor del tractocamión involucrado en el accidente registrado en la autopista Guadalajara-Tepic a la altura de Plan de Barrancas, que dejó un saldo de 9 personas muertas. La Fiscalía del Estado informó que el conductor enfrenta un proceso por el delito de homicidio imprudencial y que permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra. Los cuerpos de 5 de las 9 víctimas ya fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, continúan los trabajos para identificar al resto. Cabe señalar que autoridades informaron que todos los fallecidos eran originarios de Guadalajara. Y en calles de Zapopan asesinaron a un hombre a plena luz del día. Un contador público fue asesinado a balazos en la colonia Jardines del Sol en el municipio de Zapopan. Trasciende que la víctima llegó a esta fonda para comer. Una vez que salió, caminó cerca de 100 metros hacia su vehículo. Caminó por esta calle, la Tulum, y justo a la vuelta, pasando el acordonamiento, ahí fue asesinado. Minutos después del ataque, una mujer de 46 años identificó al fallecido como José de Jesús de 66 años, quien tenía sus oficinas en la zona y murió sobre el cruce de Tulum y Tezosomoc. Con lesiones en cráneo, 2 impactos en cráneo y en tórax y abdomen. La persona ya no presenta signos vitales cuando llegamos.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores escaparon en una motocicleta no sin antes seguir a la víctima para atacarla. Vecinos señalaron haber escuchado entre 5 y 8 detonaciones. En la escena, peritos localizaron varios casquillos de arma corta. Con imágenes de Joan Plasencia para Imagen, Israel Orozco. Mientras tanto, en Tlajomulco, tras una agresión con arma blanca, un hombre también perdió la vida. En Tlajomulco de Zúñiga, durante la intensa lluvia que cayó durante la madrugada, un hombre fue asesinado a sangre fría en el fraccionamiento Paseos del Valle. La víctima fue localizada sin vida al pie de su domicilio, con evidentes huellas de una violenta agresión. La escena del crimen se encuentra en el cruce de las calles Valle Cisne y Valle Conejo, donde, de acuerdo con vecinos, durante la madrugada escucharon una acalorada discusión acompañada de gritos. Sin embargo, debido a la tormenta y a la hora, nadie salió para averiguar lo que estaba ocurriendo. Fue hasta poco antes de las 5 de la mañana, cuando habitantes del lugar que salían rumbo a sus actividades encontraron a su vecino inconsciente y ensangrentado sobre la banqueta, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Nuestro arribo aquí a la unidad en Pasos del Valle, encontramos un masculino de 63 años. Efectivamente lo encontramos con algunos golpes en la cabeza y una herida en lo que es la frente. Y a nuestra valoración, desgraciadamente, él ya no cuenta con signos vitales. La familia solamente nos comenta que al salir ahorita por la mañana lo encuentran afuera de su domicilio en la banqueta, tirado boca abajo. El inicio del llenado de la carpeta de investigación quedó en manos de policías de Tlajomulco de Zúñiga, quienes fueron primeros respondientes. Ellos se entrevistaron con una mujer que se identificó como cónyuge de la víctima. Su testimonio ahora forma parte clave de las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable. La Fiscalía del Estado continuará con las investigaciones para establecer el móvil de la agresión y la identidad del responsable. Hasta el corte informativo no se reporta la detención de ningún sospechoso. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Un accidente en la carretera Libre a Zapotlanejo dejó un saldo fatal. Un aparatoso accidente sobre carretera Libre a Zapotlanejo cobró la vida del conductor de una camioneta de carga, quien quedó atrapado entre fierros retorcidos. El fatal percance ocurrió a la altura del poblado de La Laja, en Zapotlanejo, donde la camioneta circulaba por el acotamiento cuando, por causas que aún se desconocen e investigan, se impactó contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba detenido a la orilla del camino. La fuerza del impacto fue brutal. Aunque se desconoce la velocidad a la que circulaba la víctima, la colisión destrozó por completo la parte frontal de la camioneta y dejó al conductor prensado. Arriba a la primera unidad y se encuentra con un masculino en el interior de una pick-up, el cual se impacta por la parte posterior del tráiler. El mismo ya sin signos vitales y está atrapado dentro del vehículo. Pues de momento no hemos podido valorar bien hasta no liberarlo. Tras confirmarse el fallecimiento, la zona fue resguardada mientras se solicitó la intervención del Ministerio Público y del personal de rescate urbano para realizar la extracción del cuerpo mediante equipo hidráulico. Posteriormente y casi hasta el mediodía, los restos fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se le practicarán los estudios post-mortem de ley protocolarios. Las autoridades buscarán esclarecer por qué la camioneta circulaba sobre el acotamiento y qué originó que el conductor no advirtiera la presencia del tráiler orillado. Informó para Imagen Alberto Mariscal. 12 animales exóticos, entre ellos una pantera, leopardos, caballos y ponis, además de 2 vehículos y 5 plantas de marihuana, fueron asegurados durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Zapopan. El operativo fue realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por la Fiscalía General de la República. Los ejemplares quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una dependencia que dará seguimiento a su atención y a las investigaciones correspondientes. Por estos hechos, no hay personas detenidas. Vámonos a más información en materia de salud. Mire, autoridades estatales advierten sobre un incremento importante de enfermedades gastrointestinales. Las enfermedades gastrointestinales incrementaron en la zona metropolitana de Guadalajara.
La temporada de calor continúa, lo que acelera la descomposición de los alimentos y por ende estos padecimientos. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, en las unidades de la dependencia distribuidas en 6 de los municipios que la conforman, el Salto fue en donde hubo mayor incremento con un 69%, mientras que Zapopan registró 10%, lo que significa que fue el más bajo. El jefe de la Cruz Verde, Leonardo Oliva, en Guadalajara, Josué Velarde, explicó que lo más común son las diarreas. Detalló qué síntomas deben tenerse en cuenta para buscar atención médica. Fiebre, dolor abdominal, sudoraciones, y ya cuando están muy avanzados en una etapa de una infección más aguda, dolor en articulaciones y músculos. Refirió que sí vieron un incremento de casos atendidos en las últimas 2 semanas, ya que del 26 de junio al 4 de julio atendieron a 6 pacientes, mientras que del 5 al 11 de julio registraron a 10 personas con malestares, lo que significa un aumento de aproximadamente el 80%. Hizo eco del llamado a seguir las medidas preventivas y así reducir el riesgo de enfermedades, entre ellas mantener la higiene en el manejo de alimentos y en caso de comer fuera de casa que el establecimiento luzca limpio y sean visibles las medidas referidas. Verónica, además de ser enfermera, es ama de casa, por lo que cumplen con rigor en su turno laboral, pero también con su familia, estas medidas de limpieza para evitar alguna enfermedad en rutinas tan simples como el lavado de manos. Cuando utilizo el agua y veo que está contaminada, lo hago con agua de garrafón. Igual los alimentos los utilizo agua de garrafón para cocerlos. ¿Y en el caso de la higiene bucal? Utilizo agua embotellada. Además de revisar todas estas medidas de higiene, recomiendan también mantenerse bien hidratados y en caso de alguna diarrea monitorear el estado de la persona con la finalidad de evitar complicaciones. Para Imagen, Carlos Carrizales. Dicen que por el calor, pero calor en abril y junio, 34 grados. Julio ha rondado los 28. Nada que ver con el agua, ¿verdad? Nos vamos, gracias. Que pase una excelente noche.